Cuando pensamos en cómic, probablemente y por inercia, pensamos en esos personajes espectaculares con decenas de años y de historias, superhéroes, superheroínas que hacen cosas increíbles pero con un estilo muy americano. Sin embargo, con no mucha intención podemos darnos cuenta de que en realidad hay muchos más tipos de cómic, o mejor dicho, de estilos o de géneros. Por eso, no solo aprovechando este tema, me apetecía para este vídeo hablar del cómic español. Si miramos la historia, podemos conocer que tanto España como nuestros congéneres del sur de América tenemos una tradición literaria y artística muy importante. Si bien sería un completo error dar por sentado que por ser de cierto país ya te convierte automáticamente en un gran escritor o en un gran dibujante, pero vamos a pensar que es un buen punto de partida. ¿Y qué mejor punto de partida para hablar del cómic español que hablar un poco de sus orígenes? Los primeros esbozos del cómic fueron escritos a finales del siglo XIX, pero es de especial interés mencionar que no era un cómic tal y como lo conocemos hoy. El concepto de cómic o historieta desde su inicio es el de una historia que puede estar escrita o no. Nada dice que sea con el conocido bocadillo que se plasma a través de ilustraciones. De ahí que muchas viñetas no tengan el mismo concepto que hay hoy en día. La mayoría, a medida que pasaba el tiempo, eran pequeñas revistas o suplementos. No fue hasta mediados de la Primera Guerra Mundial cuando ya empieza a parecerse, en cierta forma, a la idea de cómic que tenemos hoy. Y fue con publicaciones como las de los primeros de Patufet, Gente Menuda Infancia, Charlotte, y principalmente en 1927 con la que se acuña el nombre de la historieta o el sinónimo, que es TVO. Van pasando los años y en Estados Unidos el cómic está viviendo su edad de oro. Sin embargo, España vivía una inestabilidad política y un retraso económico bastante importante previo a lo que sería la Guerra Civil Española. Aún así, en estos años 20 y principios de los 30, el cómic logró asentarse con títulos como Pulgarcito, Pollolo o Jumbo, entre muchos otros. ¿Qué ocurre? Comienza la Guerra Civil y el cómic, al igual que muchos otros lugares del mundo, comienza a adquirir cierta connotación ideológica, teniendo en cuenta que el cómic era dirigido al público al que se dirigían normalmente, al de los niños. Ejemplos de estos fueron Pelayo, Pionero Rojo, El Pueblo en Armas o Pionerín. Una vez comienza la dictadura, se instaura en este periodo la censura y además una recesión enorme en términos económicos, de muchas dificultades. El cómic de esta época sigue particularmente teniendo como público y objeto a los más jóvenes, y destaca ese humor infantil, la aventura y ese retrato de la situación de España. Al contrario de lo que pueda parecer, a partir de aquí es cuando empieza a florecer nuestro cómic. Pues, ¿por qué? La historieta o el cómic ya estaban asentados, estaba globalizado, era un método de entretenimiento, de humor, popular entre los más jóvenes. Era muy barato y muy fácil de leer, aunque también a veces lo obviemos. Tenemos que recordar que España en esta época padeció de un retraso importante en todos los niveles, tecnológicos también. Fue en 1960, cuando se empezaron a introducir las televisiones en el hogar español, siendo así un artículo de lujo que se importaba de otros países y que salía muy caro para las clases populares que estaban muy empobrecidas. Entonces no existían las tecnologías que hay ahora, no existían tecnologías del entretenimiento para los jóvenes, y eso marcó la época del cómic. Claro, la dictadura duró aproximadamente 40 años, ¿y qué artista le gusta que le corten las alas? Ninguno. Muchos tenían que tener puesto el ojo en su propia creación y otro en la oficina de censura, porque para cualquier tema, para cualquier cosa, hasta lo más irrisorio ponían una pega que mandaban a corregir. Como siempre, hay una gran editorial detrás de muchísimos personajes y muchos éxitos. En el caso de España, esta editorial es Bruguera.
es a partir de los 50 que empiezan a surgir esos cómics que todos conocemos tan importantes de aquí, como Zipizape, Mortadelo y Filemón, 13 Rue Percebe, Pepe Gotera y Otolio, El Capitán Trueno, Anacleto, Las Hermanas Gilda, Rompetecho, Botones Sacarino, Super López, El Jabato y muchos más. Algunas siendo publicadas por otros países de Europa. Sin duda, esta fue la mejor época, pero a medida que pasaron los años, no digamos que se abandonara, sino que se fueron imponiendo otros formatos, tanto así como se empezó a imponer o a importar el cómic de fuera, sobre todo aquel conocido cómic de superhéroes. De hecho, el cómic adulto no empezó a pronunciarse sino hasta la muerte de Franco, y para entonces se prefirió importar el cómic de fuera, tan alabado y potente, en vez de promocionar o fomentar el que había aquí. Había sido muy encasillado y había sido maniatado de tal manera que las personas que vivieron ese cómic empezaron a crecer y de forma natural empezaron a buscar otras cosas. Se padeció mucho todos esos años de franquismo, de tal modo que en 1986 Bruguera cierra, que era el máximo exponente y que ya llevaba años de capa caída. Otras lo intentaron, se publicaron cómics nuevos, pero sinceramente probablemente nunca llegó a ser igual. Cosas adultas como Torpedo o Baxat llegaron en esta época. Y con eso llegamos a nuestros días, tras un pequeño resumen. ¿Cuál es la situación actual? En el nuevo siglo la situación del cómic era especialmente negativa, que en comparación con otros países de nuestro alrededor, pues tanto nuestra tirada como la creación decayó enormemente. Poco a poco el cómic español ha repuntado de forma general, pero en entornos muy independientes. Pero en general se ha comentado muchísimo que lo más importante que llega son importaciones traducidas de éxitos de otros lugares. El cómic actual parece que está repuntando, aunque todavía muy lejos de cómo podría estar. Aún así, los salones internacionales del cómic están por ahí, siendo el más importante el que ocupa en Barcelona. Y desde el 2007 está el Premio Nacional del Cómic. El problema radica en lo poco impulsada que está la industria aquí, entrando casi en el tópico. En Francia, por ejemplo, hay una decena de títulos que venden por encima de los 100.000 ejemplares, que aumenta cuando hablamos de ventas internacionales. Sin embargo, la tirada normal en España de un cómic quizás sea de 1.000, y un cómic que aquí vende 5.000 se considera un bestseller. La verdad es que es desmoralizante para el propio artista que quizás de 20 euros que sale un cómic solo se lleve 2 también. Pero hablemos de buenos cómics, o mejor dicho, novelas gráficas, que es básicamente lo único de lo que se alimenta hoy en cierta medida lo conocido como el cómic español. El arte de volar, escrito por Antonio Altarriba y dibujado por Joaquín Aubert, narra la historia que cuenta Antonio sobre su propio padre en una época de mucha convulsión política, como fue toda la guerra civil y el franquismo. Es en un tono muy maduro y también muy intelectual, sobre problemas y cuestiones de la vida. Otro ganador del Premio Nacional del Cómic, Las Meninas, de Santiago García y Javier Olivares, que de una forma muy particular narran la vida de Velázquez. Hay muchas novelas gráficas así que se alejan de los conceptos que acostumbramos del cómic español y se atreven a hacer cosas nuevas, que es muy importante. En cuanto a grandes artistas, me voy a permitir hacer algo especial, ¿no? Yo creo que son bastante comunes los nombres de los grandes pesos pesados de los buenos tiempos, como son Jordi Vernet, Carlos Jiménez o Ibáñez. Y si hablamos de la época más actual, podemos decir que destacan mucho Paco Roca o ese ganador del Eisner llamado Gabriel Hernández, que está fichado por Marvel, así como otros grandes talentos que han tenido que marcharse para poder vivir de esto. En realidad, estos son un punto minúsculo comparado con la cantidad de artistas que hay. Y qué mejor que empezar por la historia de una veterana no muy conocida por su condición de mujer. Yo invito a que se busque un poco de su historia para que se sepa que realmente lo que realmente vivió esta mujer y por lo que tuvo que pasar, pero que en realidad fue pionera en lograr cosas importantes. Ella es Purita Campos
y nació en 1937. Se la considera como la que fue empujando ese lugar entre las mujeres para encargarse de las sesiones más femeninas. Trabajó tanto en España como fuera, y no es que sea precisamente como una que ocupaba un segundo lugar. Muchos de sus personajes y cómics, entre ellos Esther y su mundo, que destacan aquí en España, lograban tiradas de entre 300.000 y 400.000 ventas semanales. No solo eso, sino que lo hacía en varios países. Si lo comparamos a nuestros días, que como dije antes, la novela gráfica que aquí vende 5.000 ya es un bestseller, no hay comparación en realidad. Y es algo que debemos saber también. Hay otras mujeres de la época como María Pascual, pero también en la actualidad hay mujeres, muchas, que están haciendo cosas muy interesantes y que valen la pena. Como la joven Conchita Herrero y su gran bola de helado que está rolando por todos lados. También Clara Tanita Arqué, Ana Miralles o Raquel Córcoles con sus famosas ilustraciones que están rulando por todo internet. Ahora sí llegamos al final y como no me gustaría hacer una especie de reflexión como síntesis a todo el vídeo. Nada que ver con cuestiones nacionalistas. El término cómic es un anglicismo que se ha ido imponiendo por el mundo, pero cuyo significado aquí es historieta, tebeo, colorín, lo que sea. España sigue siendo un lugar con una capacidad artística enorme. Muchas veces se aqueja de que la editorial de aquí no sabe arriesgar. Y es que con razón, pero al final la misión de la empresa es ser rentable y hace lo que la gente demanda. Por lo tanto, quizás esté en enseñar a la gente que hay más cosas. Me da la impresión de que conocemos nuestra propia pintura, sus estilos, diferentes artistas, conocemos nuestros escritores, escritoras, sus historias, sus letras, sus poesías, pero no sabemos sobre el mundo del cómic, sobre la cultura que tenemos del cómic. Quizás porque lo consideremos despectivamente friki, quizás por la historia actual del país, pero principalmente, con toda seguridad, sea porque simplemente no lo conocemos. No hemos advertido sus bondades y no nos hemos dado cuenta, pero es algo que pasa realmente con muchos países. Por eso este vídeo es una fracción de un granito de arena, más que sea para enseñar a algún curioso, a alguien que pase por ahí, que hay algo más. Hombres y mujeres a los que les apasione, que les gustaría poder vivir de ello y además sentirse satisfechos por hacer algo que les gusta, encima haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Con todo esto llegamos al final del vídeo. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a aportar información en los comentarios. Si eres de otro país, de otra nacionalidad, lo que sea, te invito a comentarlo también y tu experiencia o lo que sepas sobre tu país. Así que sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.